Encuentro con la eternidad. Hola amigos, esta es una historia que escribí hace muchos años, en 1992, en inglés, y la llamé Rendezvous with Eternity. Y luego, en 1994, yo traducí esta historia al español. Y aquí está esa historia, Encuentro con la eternidad. ¿Será esta tu opción como lo fue con José? La siguiente historia corta es un escenario de un hombre que vivió una vida de placer y nunca estuvo preocupado por lo que le sucedería después de su muerte. De hecho, él nunca pensó en la muerte o en el más allá. Él se llamaba José. Esta es la historia de José y esta es la pregunta que debes hacerte a ti mismo. ¿Será esta tu historia también como la de José en el día en que te encuentras con la eternidad? Todas citas de escritura son de la Santa Biblia, versión Reina Valera, antigua. Pasaje de la Santa Biblia, San Lucas capítulo 12, versículo 19 dice: Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y yo, José Zetaquisé de Basilio, hice exactamente eso, a pesar de que yo no había leído la Biblia, no toda. Como recuerdo lo poco que la leí cuando era niño y cuando mis padres me hacían ir a la iglesia y a la escuela dominical. Pero eso hace mucho tiempo. Usted probablemente va a decir que esta historia que estás a punto de escuchar es muy exagerada y que el estilo de vida de José es pura ficción. O estarás pensando que si esto sucedió, seguramente le sucede a muy pocas personas. Bueno, amigo, la verdad es que hay un número enorme de personas que son exactamente como José. Y casi todos han hecho algunas o todas las cosas las cuales te voy a describir. Y ahora, aquí está la historia de José. Yo era joven, viviendo la mejor parte de mi vida. Tenía un buen trabajo, salario seguro, carro y casa de moda, mucho licor, cerveza, vino y lo mejor de todo, mi novia, Susana. Susana quería que nos casáramos, pero yo no estaba listo para esa clase de compromiso, por lo menos no en ese tiempo. ¿Qué vida tan maravillosa llevaba? A Susana le gustaba ir a la iglesia todos los fines de semana, pero yo no tenía tiempo para eso. ¿Quién quería levantarse temprano en la mañana del domingo en Guayabado? Yo no podía. Especialmente después de haber parrandeado toda la noche anterior. ¡Wow! ¡Qué noches esas! Y casi todos los sábados eran así desde que yo tenía 16 o 17 años. Tenía el mejor equipo de sonido que usted se puede imaginar y casi todos los grupos de rock en CDs y todo tipo de música española y rock latino. A todas mis amistades les gustaba mi música. Los padres de Susana eran muy extraños. Ellos se consideraban cristianos. Iban a la iglesia cada domingo y decían que creían en Jesucristo. Ellos siempre me preguntaban que si yo había aceptado a Jesucristo en mi vida como mi Salvador personal y me fastidiaban con el mismo tema. Ellos vinieron a mi casa solamente una vez y cuando oyeron la música trataron de romper el compromiso entre Susana y yo. Me dijeron que la música que yo oía era moralmente destructiva, perversa y satánica. Pero Susana puso a sus padres en su lugar cuando le dijo que a ella también le gustaba mucho mi música. Debo admitir que en el comienzo a ella no le gustaba,
pero muy pronto llegó a gustarle. Esa clase de música afectaba mi alma y me hacía sentir bien. Yo no veía nada malo en eso y sentía que era la mejor clase de música que se podía escuchar. Susana era un poco extraña, pero no tanto como sus padres. No se vayan a hacer mala impresión de Susana. Ella era una buena persona y siempre gustaba ayudar a otra gente. Ella acostumbraba a decirme que mientras ella creyera en Dios, orara diariamente e hiciera obras de caridad, algún día ella iría al cielo. Ella aún trató de hacerme pensar de esa manera, pero no me imaginaba haciendo todo eso. Me hubiera dañado mi reputación, la cual tenía que mantener, y religión no iba a interferir en mi vida. Los amigos con quien yo andaba eran algo extraordinario. La mayoría eran solteros como yo. Siempre nos reuníamos cuando habían partidos de fútbol en la televisión y allí se escuchaban entre nosotros las bromas más indecentes. Casi nunca mentía. Algunas veces exageraba la verdad un poquito, pero eso no es mentir verdaderamente. Algunas veces no tenía otra salida, especialmente si quería impresionar a una amiga o al jefe. ¿Y quién iba a darse cuenta? ¿Le has hecho una broma práctica a alguien? Es divertido. Nunca he podido olvidar la que le hice a mi secretaria. Casi que renuncia. Era algo natural, ¿verdad? San Lucas capítulo 12, versículo 20 dice: y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Tarde un sábado en la noche, después de que había tomado demasiado en la fiesta de un amigo, salí para casa. Iba manejando rápido en una carretera con muchas curvas, cuando de pronto me doy cuenta que el carro se dirigía hacia un árbol de roble. Mi adrenalina me sacudió con una fuerza tremenda y me llevó a un estado de alerta, y solamente me quedó una fracción de segundo para corregir mi viraje. En ese corto tiempo me di cuenta que iba a morir. Yo grité: ¡ay, Dios mío!, cuando de pronto el carro chocó violentamente contra el árbol a 145 kilómetros por hora. Instantáneamente mi cuerpo, mi carro, el árbol, la carretera y todo desapareció. Y yo fui separado de mi cuerpo y ahora flotaba. Repentinamente me encontré en un lugar muy oscuro y me sentía lleno de angustia y miseria. Podía escuchar voces, lloriqueos, quejidos y sollozos, y yo también comencé a hacer lo mismo. Yo no podía ver o tocar a nadie. Ellos estaban tan cerca, pero sin embargo muy lejos. Esos sonidos horribles parecían las voces de millones de individuos llorando muy deprimidos, y sentía que me iba a enloquecer y aún no podía. Tenía que ser una pesadilla, pero no podía despertar y no importó cuánto traté. Sheol y Hades. Sheol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento son idénticos. Sheol es la palabra hebrea y Hades es la palabra griega para significar el infierno. Es el lugar donde el alma de los que hicieron maldad e injusticia va al morir. Las almas están completamente conscientes, pero se encuentran afligidos, acongojados y con dolor. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. En mi funeral yo estaba acostado en un ataúd bronceado bajo una sábana blanca de tela de seda, la cual cubría mi cuerpo dañado.
Mi pecho y mis pulmones fueron destruidos por la presión violenta del impacto contra el volante al chocar el carro con el árbol. Yo estaba vestido con mi mejor traje. Yo miré desde ese oscuro y lejano lugar cuando el ataúd iba siendo bajado a la sepultura y mi querida Susana lloraba intensamente. Lágrimas cálidas salían de sus ojos hinchados cuando el pastor terminó su sermón y dijo: todos lo querían mucho. Él era un buen hombre. Qué tragedia que hubiera muerto tan joven. Que José Zetaquise de Basilio descanse en paz para siempre. Amén. Isaías capítulo 64 versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Según el tiempo pasó, yo pude imaginarme lo que había ocurrido y yo tuve todo el tiempo para pensar acerca de la vida que había vivido. Y el tiempo pasó hasta el final de la era presente. Mientras tanto, mi cuerpo muerto poco a poco se descompuso y ahora todo lo que quedaban eran mis huesos, de los cuales la mayor parte se habían convertido en polvo. De repente hubo una violenta explosión. Tierra, piedras y hierba volaban por todas partes y los sepulcros en el cementerio se abrieron. Las moléculas y átomos de mi cuerpo, tal como era antes de morir, instantáneamente fueron unidos por un poder inexplicable y tuve cuerpo otra vez. San Juan capítulo 5 versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Yo oí una voz alta que decía: levántate. La tapa de mi ataúd se abrió y una fuerza al vacío sacó mi cuerpo resucitado del sepulcro. San Juan capítulo 5 versículo 29 dice: y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Un instante después yo estaba de pie al lado de mi sepulcro, observando como otra gente a mi alrededor también salían de sus tumbas. Todos parecían estar en un estado de horror. Inmediatamente el cielo sobre nosotros se abrió y parecía como si otra dimensión se hubiese abierto. Todos nuestros cuerpos resucitados fueron atraídos hacia esa brillante abertura en los cielos por alguna clase de fuerza magnética poderosa. Yo me encontré dentro de lo que parecía ser un inmenso cuarto sin paredes. Un número infinito de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas se encontraban allí también. Rayos más brillantes que el sol iluminaban este sitio tan amplio. Todos nosotros esperábamos con incertidumbre, sin entender por qué estábamos allí o qué nos iba a pasar. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces me di cuenta que el Hijo de Dios, que es Jesucristo, estaba sentado en lo más alto del trono
El resplandor deslumbrante que salía de donde él se sentaba no me permitía ver su cara. San Juan capítulo 5 versículo 22 y 27 dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús estaba hablando a los millones y millones de personas reunidas allí, a cada uno de nosotros individual y simultáneamente. A mí me dijo: José Zetaquise de Basilio, tú serás juzgado por tus acciones de acuerdo con el criterio de mi santa ley. Entonces supe que el Hijo de Dios me estaba juzgando. Empecé a recordar mi niñez de la escuela dominical, que el día de juicio llegaría e incluiría todas las gentes y naciones desde el comienzo del mundo hasta el final de la historia, como también los ángeles caídos. Pero en ese tiempo yo no creí nada de eso. Inmediatamente después de que Jesús me dijo esas palabras, se comenzó a revelar mi vida en la tierra entre Jesús y yo. San Marcos capítulo 4 versículo 22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Me vi cuando estaba en el vientre de mi madre, después de nacer, a través de mi niñez, en mi adolescencia y finalmente como hombre. Yo miré a Jesús y le pregunté: ¿esto significa que todo lo que yo he hecho en mi vida será revisado? Y Jesús respondió: sí. Al pasar la película de mi vida, las escenas se volvían más dramáticas. Yo observaba con horror cuando a la edad de 11 años maldecía a Jesús. Bromas vulgares cuando tenía 13. Películas pornográficas que veía a los 18. Las mentiras que decía repetidamente a través de mi vida. Al darme cuenta de mis acciones, yo grité: no, por favor, le suplico que pare esto. Perdóneme, por favor, perdóneme, Señor. Pero el Hijo de Dios continuó mostrándome mi vida en la tierra. Las escenas al desplegarse me dejaron pasmado. Orgullo, 4,197 veces. Adulterio, 4 veces. Mentiras, 8,361 veces. Sin compasión, 348 veces. Desobediencia a los padres, 5,840 veces. Robos, 29 veces. Falsas acusaciones contra otros, 136 veces. Borracheras, 784 veces. Mujeriego, 218 veces. Celoso y envidioso, 6,119 veces. Odio a Dios, 172 veces. Hipocresía, 139 veces. Crueldades, 11,745 veces. Fornicación, 607 veces. Maldiciones, 19,711 veces. Intolerancia, 1,295 veces. Imperdonable para con otros, 1,248 veces. Escuchar música con letra satánica, 27,106 veces. Tramposo, 3,666 veces. Chismear, 2,808 veces. Idolatría, 523 veces. Usar drogas, 12 veces, etcétera, etcétera.
profanos eventos en mi vida fueron repetidos una y otra vez como un disco rayado. Me di cuenta que estaba condenado. No había esperanza para mí. Ahora era muy tarde. Yo nunca le pedí a Cristo que me limpiara y perdonara de mis pecados. Si lo hubiese hecho, aún con todos estos pecados, Él me hubiera limpiado y perdonado de mis pecados. Yo estaba abatido. Los Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. San Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: mas tú, cuando oras, éntrate a tu cámara y cerrada tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mirando a Jesús, yo dije: ¿por qué nadie me advirtió de estas cosas? Entonces me acordé de los padres de Susana. Ahora entendí por qué ellos querían que entregara mi vida a Jesús. San Mateo capítulo 10 versículo 26 dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora en esta escena yo tenía 30 años y en la iglesia el pastor predicaba estas palabras. Apocalipsis 21:8 dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces yo podía oír mis pensamientos. Yo estaba pensando: ¿cuántas personas me irán a envidiar el carro nuevo? No puedo esperar que el servicio termine para mostrarlo. Yo creo que voy a ganar puntos con las muchachas. El pastor siguió predicando. San Juan 12:48 dice: el que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Siguiendo con la lectura, él citó San Lucas 12:8 y San Juan 10:30. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Yo y el Padre una cosa somos. Finalmente el pastor leyó San Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Yo me vi sentado allí burlándome. Esto es una estupidez. Yo no necesito a Cristo. Ojalá este pastor se apure y termine con esto para yo poder salir de aquí. San Mateo capítulo 12 versículo 36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. San Mateo capítulo 12 versículo 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta película continuó mostrándome todos los detalles de mi vida en la tierra hasta que el día que fallecí del accidente. Después de haber completado la revisión de todos mis actos, la historia de Jesucristo apareció. Yo vi cuando Judas Iscariote, uno de los discípulos, lo traicionó, y miré con terror cuando le deshicieron de su ropa y lo amarraron desnudo en un poste. Allí él fue azotado sin misericordia con un látigo especial, el cual tenía pedazos de huesos afilados y metal en las puntas de las cuerdas de cuero. En la ley hebrea los judíos podían ser azotados 39 veces con uno o más cuerdas de cuero.
Él fue azotado tan severamente que su piel se partió y la sangre surgía profusamente de todas sus heridas. Con cada latigazo su cuerpo se estremecía en convulsiones, pero él permaneció en silencio. Aún con todo ese dolor seguían torturándolo atrozmente. La furia de los soldados aumentaba. El látigo abrió y arrancó la mayor parte de la piel de la espalda, los hombros, el pecho y las piernas del cuerpo de Jesús, y le desgarró toda la carne y los tejidos de sus músculos. Cada latigazo sonaba como el disparo de un revólver. No hubo límite en el número de laceraciones que Jesús recibió. Finalmente, los latigazos pararon y le tiraron un manto púrpura en sus hombros y espalda, los cuales sangraban intensamente. Para ridiculizarlo, le colocaron una caña en su mano derecha, simulando un cetro, e hicieron una corona de espinas. Y con fuerza los soldados empujaron esa corona de espinas en su cabeza. Entonces yo vi cada soldado escupiéndole e hincando la rodilla delante de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Su silencio fue devuelto con una furia violenta. Le quitaron la caña de su mano derecha y con ella misma le golpeaban la cabeza. El golpe en su cabeza fue tan salvaje que las espinas de la corona se profundizaban mucho más. Sangre corrió por los lados y atrás de su cabeza y cubrió la mayor parte de su cara. Sin embargo, él no gritó. A pesar de la brutal azotada que él recibió, ni un hueso de su cuerpo fue quebrado. Entonces vi cómo los soldados le arrancaron la barba de su cara. Su apariencia era irreconocible. Todavía con todo ese dolor, Jesús no gritó. Entonces le quitaron su manto y le colocaron una cruz de madera que era extremadamente pesada en sus hombros heridos y sangrientos, y le hicieron caminar descalzo en una calle llena de piedras agudas hasta el lugar llamado de la Calavera, un lugar fuera de Jerusalén donde lo iban a crucificar. El filo de las piedras cortaban a través de sus pies y se formó un camino de sangre detrás de él. Con cada paso agonizante, el peso de la cruz intensificaba el dolor en sus hombros. Varias veces él se cayó, hiriendo más y más sus rodillas. Antes de llegar al lugar de la crucifixión, un hombre llamado Simón, que venía del campo, recibió orden de los soldados romanos para que llevara la cruz. Finalmente, al llegar a la colina de Golgota, Jesús cayó de rodillas y la crucifixión comenzó. Los soldados forzosamente le obligaron a acostarse en la tierra con su espalda contra la cruz. Le extendieron los brazos y le martillaron un clavo en la muñeca de cada mano. En ese instante, un dolor extremadamente agudo alcanzó sus dedos, brazos y hombros, pero él todavía no gritó. Los soldados levantaron la cruz con Jesús clavado a ella, le pararon verticalmente y dejaron la base de la cruz caerse en un hoyo profundo para que se sostuviera en posición vertical. Al caer con mucha fuerza, el dolor en las muñecas de las manos de Jesús se intensificó y los clavos le arrancaron más de su piel, ligamentos y su carne. Entonces los soldados doblaron las rodillas de Jesús contra el poste de la cruz y le clavaron una estaca de hierro por los pies. Al clavarlo nuevamente, su cara tornó azul por la gran pérdida de sangre de todas las heridas graves que él había recibido. En ese instante, todos los músculos de su cuerpo le comenzó un espasmo y un temblor violento, incontrolable. Después los soldados martillaron un letrero arriba de su cabeza que decía: «El Rey de los judíos».
El cuerpo de Jesús quedó suspendido por sus hombros y su cabeza se inclinó hacia adelante porque la corona de espinas le impidió recostarse contra la cruz. Entre respiraciones sobrecortadas y con mucho esfuerzo y dificultad para poder respirar y hablar, por el dolor inmenso que él sintió en todo su cuerpo y esforzándose para mirar hacia el cielo, él dijo con toda la fuerza que le sobraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al quedar crucificado y derramando su sangre por todas las heridas que había recibido cuando él fue azotado y de los martillazos que él recibió en la cruz cuando fue clavado a ella, en ese instante y momento a Jesús le cayeron todos los pecados del mundo entero. Su Padre que estaba en los cielos se alejó de él, porque Dios no podía aceptar ningún pecado. Por la primera vez Jesús estaba sin su Padre. Él se desahogó en lágrimas abundantes y con mucho esfuerzo Jesús gritó con una voz lastimosa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por 3 horas Jesús permaneció en la cruz y ahora apenas él podía respirar. Finalmente, con toda su fuerza y con todo de lo que sobraba de su vida, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él murió. Momentos después de su muerte y mientras él estaba todavía en la cruz, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces Jesús fue enterrado, pero 3 días después él fue resucitado de los muertos por el poder de Dios su Padre. Galatas capítulo 1 versículo 1 dice: y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. 1 Juan capítulo 1 versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús me miró y dijo: José, yo hubiera muerto esa misma muerte otra vez solamente por ti. ¿Por qué no me recibiste como tu único Salvador? Estuve horrorizado. Nunca pensé que todo el sufrimiento y dolor que Jesús recibió cuando fue crucificado fuera tan horrible. Lágrimas me llenaron los ojos y comencé a llorar incontrolablemente. Yo no sabía cómo responderle. Durante mi vida habían algunas veces que me metí en líos y le pedí a que me ayudara, pero pronto después me olvidé de él. Cuando yo rezaba, casi nunca estuve serio de las palabras que yo decía acerca de Jesús. Siempre lo maldecía en alguna forma u otra. Jamás recibí a Jesucristo como mi único Salvador. Estuve enfermo con remordimiento. Yo contesté a Jesús y le dije: no me di cuenta, lo siento, por favor, perdóneme. Me caí en mis rodillas, temblando con temor, y confesé que Él, Jesucristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora comprendí todo. Sollozando y orando, yo dije: ¿qué
¿qué puedo hacer ahora? Estoy perdido, no tengo esperanza, no tengo salvador. Soy culpable de todo pecado que yo he cometido porque nunca me arrepentí mientras yo estaba vivo. San Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Galatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces el Hijo de Dios abrió el libro de la vida y comenzó a buscar a mi nombre, José Z. Quise de Basilio. Al fin él dijo, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y con una voz como el trueno de una tempestad y tormenta violenta, Jesús gritó, apartaos de mí, maldito José Z. Quise de Basilio, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo comencé a estremecerme violentamente. San Mateo capítulo 25 versículo 41 dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Acababa de recibir el último castigo de Jesucristo. Él trató de darme advertencia durante mi vida en la tierra del juicio que vendría, pero yo no quería darle atención importancia. Yo quería hacer todo de mi manera. Ahora era muy tarde. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Le supliqué a Jesús rogándole, ¿qué podía yo haber hecho diferente para salvar mi vida? Y el Hijo de Dios respondió, cuando tú naciste, recibiste el nombre de José Z. Quise de Basilio. Tu nombre José significa que yo te hubiera dado bendiciones en abundancia. La inicial de tu segundo nombre, Z, es la última letra del alfabeto, pero yo quise que tú fueras primero en mi reino. Tu apellido, Quise de Basilio, tal como la palabra Quise en hebreo quiere decir trono y Basilio en griego quiere decir rey, significa que tú te pusiste en un trono y viviste tu vida como un rey. Pero tú, José, has tirado tu vida y el trono que tú mismo hiciste en el infierno eterno. Jesús que continuó con mucha tristeza. José, ¿por qué no leíste mi sagrada Biblia, mi sagrada escritura, la Santa Biblia? ¿No hubieras entendido cuando yo dije mi palabra que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Yo prometí a mis discípulos que después de mi ascensión al cielo, yo iba a mandar al Consolador, quien es el Espíritu Santo, al género humano. Él es el que trató de abrir tus ojos a las verdades de mi palabra durante tu vida en la tierra. Él estuvo más cerca a ti que tú estuviste a ti mismo, pero tú seguiste rechazándolo mientras Él trató de acercarte a mí. Tú elegiste ser un sirviente del pecado más bien que mi sirviente, porque tú amabas la oscuridad en vez de la luz. En mi palabra yo dije, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo morí por ti y recibí tu castigo. En esa cruz yo pagué el precio final por tus pecados, porque derramé la sangre de mi cuerpo para poder lavar todos tus pecados. Me pusieron en un sepulcro, pero en el tercer día yo fui resucitado de los muertos y regresé al cielo para reinar a la mano derecha de mi Padre. Yo te amaba, José, y yo te esperé para que me aceptaras. Yo quería que pasara la eternidad en el cielo conmigo.
No era mi voluntad que tú perecieras, pero que te arrepintieras de tus pecados. Pero tú decidiste no hacerlo. Por lo tanto, tú dirigiste tu vida en tu propia manera a pecar. Y tú dejaste entrar en tu vida a Satanás en vez de mí. Un gran ángel se acercó y mientras yo estuve todavía en mis rodillas, levanté mis brazos hacia Jesús y llorando en histeria y al punto que casi no podía respirar, le pregunté: Señor Jesucristo, ¿usted quiere decir que el Espíritu Santo estaba tratando de mostrarme mis errores, pero yo seguía rechazándole porque yo quería persistir en mi manera de pecar? Sin decir ninguna palabra, Jesús me miró profundamente a mis ojos. De repente entendí el significado de mi vida, el cual yo había desperdiciado para siempre. Continué hablándole. Ahora veo que si yo me hubiera entregado al poder del Espíritu Santo, yo hubiera confesado que tú, Señor Jesucristo, fuiste el Señor de mi vida y el Señor de todo. El Espíritu Santo quería traerme justicia, gozo, amor y paz en mi vida, pero yo no quise aceptarlo. Yo no quería tu presencia conmigo porque yo pensé que mi manera de vivir era mejor. Mientras el Hijo de Dios estuvo parado encumbrado sobre mí, pude sentir que Él sintió compasión de mí aún hasta el final. Entonces el ángel que arrojó a Satanás en el lago de fuego que arde con azufre me agarró por el hombro y me forzó al borde del abismo sin fondo. Allá abajo estaba el lago de fuego. El calor era tan terrible que abrazaba las paredes del abismo. Satanás y sus demonios que engañaron al mundo estaban allí, los que me hicieron la tentación para pecar contra el Hijo de Dios, aprovechándose de mi debilidad e inclinación para poder pecar. Desde la profundidad de ese ardiente abismo sin fondo, yo pude escuchar millones de voces humanas y todos ellos gritaban con agonía y dolor y sufrían intensamente. El lloro, el llanto y el crujir de dientes era un infierno humano preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. San Mateo capítulo 13 versículo 40 y 42 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo capítulo 25 versículo 46 dice: e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Horrorizado grité cuando el ángel poderoso me levantó como si yo no pesara nada, y él se preparó para lanzarme al lago de fuego. Mis lágrimas se derramaban como una corriente de agua. Desahuciado y con un grito agudo traté de escaparme del apretón que se sentía como si fuera de hierro del ángel que me sostenía firme. Por favor, no, estuve equivocado, me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesucristo, lo siento, ahora sí creo que tú moriste por mis pecados, por favor, perdóneme, por favor, Señor, tenga compasión, perdóneme, tenga piedad de mí, Señor Jesucristo, ayúdame, por favor, perdóname, Señor. Aún antes que yo terminara de gritar esas últimas palabras de desesperación, observé a una distancia muy corta de donde yo estaba que había un ángel que se preparaba a tirar a otra persona resucitada dentro de las llamas abrasadoras. Esa persona estaba rogando por misericordia, tal como yo, pero me parecía reconocer su voz. Era Susana. Yo le grité y ella inmediatamente me reconoció. Con una conmoción nerviosa de sorpresa y dejándome pasmado, le pregunté en gritos de dolor: Susana, ¿por qué estás tú aquí? Tú
siempre fuiste tan buena y siempre ibas a la iglesia más que yo. Tú nunca hiciste nada malo. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese instante el ángel la arrojó dentro de las llamas y al fuego eterno. Y oí las últimas palabras de mi querida Susana, que estarán grabados en mi memoria mientras yo esté atormentado y sufriendo intensamente en el fuego y las llamas para siempre. Esas palabras fueron: José, yo creía en Dios y rezaba todos los días, pero yo nunca me arrepentí de mis pecados. Nunca me arrepentí de mis pecados, ni nunca acepté a Jesucristo como Salvador mío. Nunca lo acepté. La voz de Susana se desvanecía mientras ella se caía más profundo en el ardiente infierno, y yo apenas podía oír las siguientes palabras dolorosas y agonizantes que venían de Susana. Yo creía que yo era cristiana, pero nunca lo fui. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos por la gloria de Dios. Los Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. San Lucas capítulo 13 versículo 24 dice: porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En el instante que yo comprendí lo que Susana me había dicho, el ángel me arrojó dentro del perpetuo lago de fuego que arde con azufre, donde yo me quemaré sin misericordia por toda la eternidad. Ahora estoy atormentado y sufriendo terriblemente en estas llamas que me consumen día y noche. De ahora en adelante tengo una muerte eterna, a morir y estar siempre muriéndome. Y yo he tenido por siempre jamás para decirte esta historia. Te quiero advertir del juicio final que va a venir, y te suplico que no seas tan ciego como yo era, pero que recibas a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Y vuelvo y lo repito: te quiero advertir del juicio final que va a venir, y te suplico que no seas tan ciego como yo era, pero que recibas a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 14 11 dice: y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. No tienen reposo día ni noche. Amén. ¿Eres como yo era, viviendo la vida en tus propios términos? Dios te creó, Él te ama y Él quiere que pases la eternidad en el cielo con Él. El Señor Jesucristo es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Si quieres la vida eterna en el cielo, debes admitir que eres un pecador y reconocer que solo el Señor Jesús puede salvarte. Romanos capítulo 3 versículo 23. Debes arrepentirte y estar dispuesto a rechazar el pecado y entregarte a Dios. San Mateo capítulo 9 versículo 13 y San Lucas capítulo 5 versículo 32. Si confiesas con tu boca que el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para pagar el precio por tus pecados, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 versículo 9. Jesús entrará en tu vida como Él ha prometido. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Para ser su Salvador y Señor. Dios le dará una vida significativa y cumplirás el propósito para el cual fuiste creado. Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Mientras lees tu Biblia diariamente, crecerás espiritualmente y conocerás mejor a Jesucristo. San Juan capítulo 5 versículo 39. ¿Quieres pasar la eternidad
con Jesucristo en el cielo o con Satanás, que es el diablo, en el lago de fuego que arde con azufre por siempre jamás. La decisión es tuya aquí en la tierra. No hay una segunda oportunidad para que te salves después que tú has muerto. Y vuelvo y lo repito. ¿Quieres pasar la eternidad con Jesucristo en el cielo o con Satanás, que es el diablo, en el lago de fuego que arde con azufre por siempre jamás? La decisión es tuya aquí en la tierra. No hay una segunda oportunidad para que te salves después que tú has muerto. Amén, amén y amén.